Existen muchos lugares por descubrir en la Tierra, y en este impresionante video viajaremos hasta Egipto, donde se encuentra en pie una de las últimas maravillas del mundo antiguo. En el Cairo, Egipto, se localiza una de las últimas estructuras construidas en la Tierra que se ha mantenido en pie durante miles de años, resistiendo terremotos, cambios climáticos y la imparable fuerza destructora del hombre. Esta estructura es probablemente la más famosa de la Tierra y hoy día es la única que existe de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 6 han desaparecido de la faz de la Tierra. La Gran Pirámide de Giza se eleva a una altura de 147 metros y cada uno de sus lados tiene 230 metros de largo. En su construcción se usaron 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito. Para que podamos dimensionar la magnificencia de esta maravilla, cada bloque pesa alrededor de 2,5 toneladas y el peso total de la Gran Pirámide es de 6 millones de toneladas. Durante los miles de años en los que la Gran Pirámide se ha erguido como una construcción indestructible, nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Hasta ahora, nadie ha podido responder uno de los mayores enigmas de la Gran Pirámide de Giza. ¿Por qué fue construida? ¿Quién la construyó? ¿Y cómo lograron construir esta proeza arquitectónica en la Edad de Bronce? La Gran Pirámide es un completo enigma. Durante muchos años se han formulado teorías para saber más sobre su construcción. Se estima que más de 100.000 hombres se ocuparon para completar la pirámide en un tiempo de 27 años. Se ha dicho mucho sobre las técnicas de construcción utilizadas por los antiguos egipcios para erigir las pirámides. Esta maravilla ha sido objeto de minuciosos análisis por parte de arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Estos expertos han explorado canteras, mercados, templos milenarios y las tumbas de los constructores de las pirámides en busca de respuestas ocultas. Aunque no se tiene certeza sobre los métodos precisos empleados, se evidencia que los antiguos egipcios contaban con herramientas como trineos y rodillos de madera, además de hacer uso de rampas y cuerdas de origen vegetal para concebir ingeniosos mecanismos. La construcción de las pirámides de Giza ha alcanzado su propósito: perdurar por toda la eternidad. Estos imponentes monumentos funerarios son testigos milenarios de la época del Reino Antiguo de Egipto y fueron erigidos aproximadamente hace 4.500 años. Los faraones egipcios aspiraban a deificarse en el más allá. Para prepararse para la vida después de la muerte, levantaron templos dedicados a los dioses y grandiosas tumbas piramidales que albergarían todo lo necesario para guiar y sostener al gobernante en el más allá. El faraón Keops, conocido como Khufu en egipcio antiguo, lideró la construcción de la primera pirámide en Giza alrededor del año 2550 a.C. Su Gran Pirámide destaca como la más imponente entre las pirámides de Giza. Aunque las versiones oficiales de los historiadores y egiptólogos aseguran que son enormes tumbas, esto se ha puesto en escrutinio porque no se encontró una sola momia dentro de las cámaras y tampoco hay jeroglíficos. Las pirámides de Giza son tan increíblemente antiguas que la propia Cleopatra las consideraba ruinas. ¿Cómo pudo haber sido posible que hace miles de años nuestros ancestros lograran alinear las pirámides con la bóveda celeste? Después de años de investigación, gracias a un equipo de científicos de la Universidad de Harvard, se descifró que las pirámides de Giza alcanzaron una alineación perfecta gracias al movimiento del Sol sobre la superficie terrestre y la sombra que deja a su paso. Cada pico de las pirámides está alineado justo debajo de las 3 estrellas que constituyen el cinturón de Orión. La alineación de las pirámides apunta directamente a esta constelación, simbolizando el viaje del alma del faraón hacia Osiris, quien presidía el juicio final en el más allá. A pesar de que esta orientación tiene una base cultural, la precisión astronómica plantea la pregunta de cómo los antiguos egipcios lograron esta hazaña sin disponer de tecnologías sofisticadas, un enigma que ha desconcertado a científicos de todo el mundo. En el año 1936, el egiptólogo británico Brian Walter Emery descubrió un disco misterioso mientras excavaba la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Adjuib, en la necrópolis de Saqqara.
Este objeto estaba fuera de su contexto histórico, ya que data de la primera dinastía, alrededor del 3000 a.C., cuando aún no existía la rueda en la sociedad egipcia. Este artefacto tenía un eje. Se sabe que la rueda fue utilizada por la sociedad egipcia hasta finales del Reino Medio, alrededor del 1640 a.C. Este increíble hallazgo se encontraba junto a otros objetos funerarios como cuchillos de pedernal, flechas y algunas herramientas de cobre. El disco es cóncavo, con 3 secciones curvadas que parecen una hélice, y tiene un agujero central dispuesto para sostener un eje sobre el que pudo haber rodado. No se sabe cómo fue fabricado ni qué tipo de tecnología se pudo haber utilizado. Hoy podemos estar seguros de que hace muchos años existieron tecnologías olvidadas que contribuyeron a la creación de pirámides y todo tipo de artefactos encontrados y aún ocultos bajo este oasis arenoso. Hasta la próxima.